Historia con Sentido. Un podcast realizado y presentado por Juan Carlos González. Un saludo a cuantas personas me escucháis a través de las redes sociales. Esto es Historia con Sentido. Yo soy Juan Carlos González y encantado un día más de hablaros y de contaros algún momento importante de la historia. Cuando os hablo de las redes sociales, os hablo de Twitter, os hablo de Facebook y os hablo de la página historiaconsentido.com. Debo agradecer siempre los comentarios que me hacéis, las cuestiones que me decís. Hoy voy a hacer alguna referencia, porque si no parece que no hablo con nadie. El otro día charlé un momentito por una cuestión de fuera de los podcasts con Antonio Ruiz del Codo, y que se ha incorporado en esta etapa del seguimiento de la historia, y me dijo: oye, haz hincapié en detallar bien todo lo que son las historias de los cuadros, porque muchas veces las personas que no vemos pues se nos escapa. Entonces voy a intentar hacer una descripción todavía más detallada de cuadros y de paisajes y de sitios que vea. Bien, el título del capítulo de hoy, o de la reflexión que voy a hacer hoy sobre la historia, es una frase. Es una frase que en nuestra península se emplea mucho. No sé si en América se emplea también, pero es una frase como muy castellana, que dice: salga el sol por Antequera y que sea lo que Dios quiera. Ay, cuando habéis oído lo de Antequera, dice: este nos va a hablar de Antequera, de Anticuaria, de esa ciudad romana tan bonita y tan elegante que está en Málaga, y que tiene tantos tesoros y tantas esquinas y tantos monumentos, que yo la considero un poco la Florencia del sur, la Florencia de Andalucía. También tengo que hacer una fe de ratas antes de que empiece a desarrollar el tema de Antequera, porque hay veces que digo cosas y luego tengo que rectificarlas, pero claro, como ya pasó el capítulo, pues a veces se me olvida y he dicho una cosa y digo: ay, si quise decir esta otra cosa, o vuelvo a repasarlo o vuelvo a oírlo, aunque algunos me dicen: ya tienes ganas de oírte a ti mismo, parece que te ensalzas oyéndote otra vez cuando has grabado las cosas, pero muchas veces hay que oírse para corregir. Entonces, dos fes de ratas. Una cuando dije que Almógita, una de las terminologías de la alquería de Dúrcal, perdón, estoy metiéndome otra vez en un fregado de estas cosas al explicarlo. Voy a empezar por el principio de los capítulos. Cuando hablo de la profundidad de los terremotos que se producían en la falla de Nihuelas, dije que había terremotos a una profundidad de 300 metros. Y la verdad es que los terremotos son mucho más profundos. Son a 30 kilómetros de profundidad. Por eso suelen ser terremotos bastante imperceptibles a lo que es la superficie terrestre en esa zona. Se notan porque ahora se estudian mucho la sismoactividad, pero eran mucho más profundos de lo que yo había dicho. Queriendo decir 30 kilómetros, dije 300 metros, pero a veces me equivoco porque de todo no sé. Y otra de las referencias que os dije es que Mágina y Márgena terminaron siendo lo mismo y que acabaron formando el topónimo de Margena, que es en la actualidad. Pues no, Mágina, como visteis en el capítulo de las acequias, es una acequia que entra el agua en el pueblo y en la zona de Dúrcal, y sigue llamándose Mágina. Márgena sigue siendo Márgena. O sea que yo las fusioné pensando que habían cobrado las dos el mismo sentido, y se me olvidó hablar de otra acequia, que es la acequia nueva, que es una acequia que se coge desde una altura media ya más próxima al pueblo, que se emplea parte del agua del canal de fugas. El canal de fugas es que hay un salto de agua de Endesa Sevillana, que es la compañía que trabaja en la zona de Granada, para captar y para producir electricidad, y entonces hay un gran tubo que viene de la sierra, lo meten, lo mueven la turbina y salía al exterior. Entonces ese agua que iba
del exterior de la turbina a volver a parar al río Dúrcal, se encauzaba una parte en una acequia que también se conectaba al sistema de riegos mucho más anterior. También deciros que estas dos venas de agua que se toman del río, os dije que estaban como a 1 kilómetro del nacedero de lo que es el río Dúrcal y están varios kilómetros más abajo. Pero esto muchas veces lo tenemos que ver y lo tenemos que rectificar. Así que terminada la fe de ratas, pues vuelvo a salga el sol por Antequera. Cuando decimos esta frase, salga el sol por Antequera y sea lo que Dios quiera, es como decir, bueno, lo que tenga que pasar va a pasar. O sea que ya nos podemos poner muchas veces cabezones, pero mira, a mí lo que va a traer el devenir y el decurso de los días se escapa de mis posibilidades. Bien, esta frase, ¿con qué tiene que ver? Esta frase tiene que ver con la toma de Antequera. Estamos hablando del año 1410 y es una victoria muy importante porque esto fue la previa organización para lo que sería dentro de la Reconquista el tramo final de la historia y de la pérdida del reino nazarí de Granada por parte de los moros. Sabéis que los moros, nunca lo digo con sentido despectivo, los moros son los árabes musulmanes o no árabes que vivían en la península y era pues la parte mora, la parte musulmana. Bien. ¿Qué pasa aquí? Salga el sol por Antequera y sea lo que Dios quiera. El sitio de Antequera dicen que fue uno de los hechos de armas más importantes. Por una parte estaba luchando la corona de Castilla, que eran ya la corona castellano-leonesa, que ya estaba funcionando, y se produce esta victoria. Primero se organiza esta campaña a través del infante Fernando de Castilla, que era regente de Juan II de Castilla. Y a este rey se le llama, desde entonces, a este rey Fernando, desde que tomó Antequera, se le llama Fernando el de Antequera. Pero claro, cuando empezamos a estudiar la historia de España, todos echamos la vista atrás y decimos, pero si Fernando el de Antequera era un rey de Aragón. Y efectivamente, era un castellano que toma la más importante ciudad una de las 3 más importantes ciudades del reino nazarí de Granada. Las otras 2 ciudades más importantes eran Málaga, que era el gran puerto, y era la ciudad de Granada, que era la capital del reino nazarí. Pero Antequera era la clave, la que abría el paso hacia Granada por un lado, por la parte alta, por la parte que no estaba próxima al mar, y el acceso a lo que era el puerto de Málaga, que estaba al sur y que era tan importante y tan necesario para lo que era la defensa de la marítima, de la parte de los barcos con los que comerciaba Antequera. Tenéis que ver que toda esta zona ya estaba habitada desde los romanos. En lo que es Antequera hay restos romanos, hay los restos megalíticos de los que os hablé. Estos días, la verdad que yo no tenía preparado, lo preparé porque como había estado en junio, había estado en el Dolmen de Soto, pues fundí el Dolmen de Soto de Huelva con los dólmenes de Menga, Viera y el Tolos que hay también en Antequera. Entonces los fusioné todos y os hice un podcast sobre el tema megalítico. Y resulta que hace 2 semanas, bueno, cuando ha sido ahora el golpe de Estado ahí en Turquía, ese mismo día, pues el anterior, la víspera, estaban decidiendo lo que es la institución, lo que atribuye a las ciudades y a los monumentos y a los lugares el título de Patrimonio de la Humanidad, pues estaban decidiendo si se lo concedían a los dólmenes, que al final se lo concedieron. Y resulta que todas las autoridades políticas y tal aquí estaban mandando la noticia, hemos conseguido que los dólmenes sean patrimonio, y estaban dando un golpe de estado ahí, una cosa terrible. O la gente, oye, pero ¿qué está pasando? Pero si están allí nuestras autoridades. Bueno, pues al final no les pasó nada y pudieron volver, por tanto todo esto se estaba tomando estas decisiones en Estambul.
¿Qué significa que le hagan estos dólmenes patrimonio de la humanidad? Pues bueno, entonces se traduce, que eso también claro, se traduce en que tiene una mayor línea de ingresos económicos, que hay una vigilancia, ya de por sí las instalaciones están muy vigiladas y muy cuidadas, tienen unos... Es impresionante, no os puedo describir lo bien montado que está. Siempre hay un problema, que esto está al lado de la ciudad de un pueblo. Entonces tú sales de la puerta de un monumento megalítico y giras la vista hacia un lado y lo que estás viendo pues son las gasolineras del pueblo, las calles, los jubilados paseando, las madres llevando niños al colegio, un centro creo que es de ancianos que hay por allí, que están los abuelos jugando a la petanca y algunos sentados ahí en la mesa al dominó. Pues es como es una ciudad que tiene cosas muy antiguas, pero tiene cosas de una actualidad también real. Bien. Fernando el de Antequera, el que os he dicho. Fernando de Antequera, un infante de Castilla, pero también un rey de Aragón con Antequera, pero si Aragón está, la parte norte de lo que era el reino de Aragón está casi a 1000 kilómetros de distancia. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué es lo que se están... ¿Por qué se mezclan aquí reinos? Voy a intentar un poco montar todo lo que está ajedrezado antes que veamos algo de la ciudad de Antequera. Bien, la campaña 1410. Fernando de Castilla avanza hacia el sur, extendiéndose por la parte de Extremadura, va bajando hacia Córdoba, y allí ya los árabes reciben del reino nazarí, reciben que ha caído Zahara, y que las fuerzas cristianas han matado a muchos soldados, se han llevado presos a las mujeres y a los niños, y que están acercándose a Antequera. Y entonces, bueno, dicen, aquí tenemos que preparar un frente, hacer frente a todos estos problemas que estamos teniendo, porque si no se nos van a caer encima. La distancia que hay entre Antequera y Granada, pues es, bueno, ahora en autovía será 1 hora y media, porque orográficamente es bastante complicada, pero más o menos son unos 80 kilómetros, creo calcular, 80 kilómetros, 90 puede ser hasta Granada. Y claro, el que tenía Antequera por las montañas se metía en la trastienda de Granada. Entonces los granadinos dijeron, el rey Yusuf de Granada dijo, aquí tenemos que organizar algo, y organizó una expedición impresionante de 5.000 caballeros y 80.000 peones o soldados de a pie, que iban dirigidos por los hijos de Yusuf, que eran los infantes Sidi Ali y Sidi Ahmed, que llegaron a Archidona. Estamos hablando de la campaña que está sucediendo en 1410, el 4 de mayo. Desde Archidona se está viendo ya las montañas que rodean Antequera. Estamos hablando como unos 16 kilómetros aproximadamente. Hay unas crevadas. Archidona es también una ciudad montada en una muralla una muralla en la altura de una colina, y es muy espectacular y muy digna de ver, y también muy cargada de arte. Pero vamos a centrarnos en Antequera, porque si no aquí se nos pasa el tiempo y no hablo de lo que quiero hablar. Bien, llegan las tropas y se enfrentan al infante Fernando. Primeramente, las tropas habían bajado de Archidona, se habían aproximado a Antequera, pero las tropas que estaban aproximándose de los cristianos para tomar Antequera, que iban comandadas por el obispo de Palencia, Sancho de Rojas, hay que ver, obispos y cardenales montados en un caballo dando mandobles y matando a la gente. Qué bonito es todo, qué evocador. Qué de cosas hemos hecho con la cruz. Ahora decimos, ay, que estos que matan por un símbolo de una luna, ay, pero también nosotros, tela, ¿por qué precipicios hemos andado? Bien. En el momento en que el obispo de Palencia se enfrenta
a las tropas de Yusuf III de Granada, se produce una gran escabechina, pero el resultado de la batalla es bastante incierto. Es bastante incierto, pero en ese momento llega Fernando de Castilla, y con el grueso del ejército, y ya se produce una desbandada. Mueren, se calculan, que unos 15.000 musulmanes, y los cristianos que habían aparecido por allí, pues a lo que se dedican es a saquear, a rematar a todo el que anda por allí suelto, y el emir granadino pues intenta firmar un tratado de paz y manda a un embajador que era muy culto, porque estos en la corte tenían, claro, gente que hablaba perfectamente el romance, el castellano, que hablaban el árabe, eran poetas, había algunos que incluso hablaban hasta francés, y bueno, tenían unos elementos muy cultos. Uno de estos era Zaid al-Amin, que era uno de los poetas que tenían ahí en la Alhambra para hacer los versos y todas estas cosas. Y le ofreció la paz, pero el rey castellano, el regente, le dijo, no, aquí yo lo que quiero es que me entreguéis Antequera, y no me voy a ir hasta que lo consiga. ¿Por qué este interés tan fuerte en el rey Fernando, en el regente Fernando de Castilla, por tomar Antequera? Porque se estaba debatiendo la sucesión en el reino de Aragón, que de Antequera, Fernando de Antequera, será el que acabe como rey de Aragón tras tomar la ciudad de Antequera. Pero no me voy a adelantar los acontecimientos. Estamos en mayo, avanza el mes de mayo, junio, y el rey dice, yo no quiero negociar con vosotros, así que voy a hacer el sitio de Antequera, y voy a empezar a rodearla y a tomarla. Y entonces empezaron allí, pues lo típico, la ciudad era una ciudad grande, muy amurallada, y lo que hicieron pues fue un cerco alrededor de toda la ciudad, y como estaba muy escarpada, la colina es muy escarpada, pues lo que empezaron es a preparar escalas y a preparar lo que se denominan bastidas. ¿Qué son las bastidas? Las bastidas son esa especie de torres que vemos en Asterix y Obelix, si habéis visto los cuentos, que era como una especie como de torreta con unas ruedas que se acercaban a la muralla, y por arriba lanzaban unas plataformas y se colaban dentro de lo que era el recinto amurallado. Eso era una bastida. Entonces estas bastidas eran las que construyeron con unas rampas y subían para acercarse a lo que eran las murallas. Pero los árabes decían que aquí, como nos cojan, si cuando han venido los de Granada los han cortado todos con la espada y la cruz, a nosotros, nos van a dejar que el cacho más grande que vamos a salir de aquí es la oreja. Entonces luchan de una manera desesperada, y hay un intento de asalto el 27 de junio de 1410 y resulta un fracaso. Los defensores queman una de estas bastidas, no les dejan acercarse a lo que era la muralla. Entonces el lío es muy grande. Entonces Fernando de Antequera dice, voy a preparar unas operaciones de despiste para que piensen que no estoy centrado en la defensa. Claro, los que estaban dentro de Antequera no hacían más que clamar al rey de Granada, mándanos fuerza, y el rey de Granada pues mandaba alguna escaramuza, pero tampoco podía mandar tanto, y claro, el tiempo pasaba, iba en contra de los que estaban dentro de lo que es la ciudad sitiada. Bien, ante todo esto, Fernando dice, bueno, pues voy a preparar una serie de escaramuzas para que todo lo que sea el posible refuerzo que me va a atacar a mí para que levante el cerco de Antequera no se produzca. Entonces lanza dos expediciones, una contra Loja. Loja está a mitad, o sea, la sucesión de ciudades nazaríes
era la siguiente. Si seguimos ahora lo que es aproximadamente el trazado de la autovía de la A92, que es una de los ejes vertebradores de comunicación de Andalucía, está Granada, después está Loja, después está Archidona y después está Antequera. Y entrando por un lado, por el norte de la provincia de Málaga, está Ronda. Entonces él dijo, bueno, ya que estoy sitiando Antequera para que se despisten todas las fuerzas y no venga ninguno a apoyarles, voy a atacar Loja y voy a atacar Ronda. Y entonces organiza una expedición y ataca Loja y ataca Ronda. Y por Ronda ya baja por las tierras de Málaga casi hasta delante de la ciudad de Málaga. Entre tanto, en lo que era la frontera de Jaén, que era la parte norte del reino, Alonso Fernández de Córdoba también lanza una incursión muy fuerte contra el rey granadino Montfarrax y en lo que se llama la batalla de Montefrío, que ya da muerte al comandante nazarí y toma su pendón. Todo esto hay una historia allí, el pendón robado a los pendones eran una cosa que eran un poco lo que mantenía el ánimo de la tropa. Era el que llevaba el pendón iba el primero, iba avanzando por todo lo que era las tropas, y todos cuando el pendón se perdía o lo había arrebatado el enemigo, era casi una señal muy clara de que se había perdido todo. Bien. Entonces, otra vez vuelve a aparecer el embajador Zaid Alamín, porque el Hermín de Granada dice, pues esto yo tengo que hacer algo porque me van a entrar por todos los lados. Y Fernando le dice, mira, te tienes que declarar vasallo de Castilla, tienes que pagar un montón de impuestos, tienes que liberar a todos los cautivos que tengas cristianos, y con eso pensaré si no ataco la ciudad de Antequera. Yo os la respeto. Bien, todo eso de una manera inusual empezaron a producirse un verano. Ahora pues son veranos muy calurosos, pues fue un verano muy, muy lluvioso, con muchos vientos. Las bastidas, que eran los torrones de estos, se caían con el viento, con la lluvia, todo se embarraba. Bueno, el caso es que seguía el cerco, pero no podían hacer un asalto final. Bien, estamos ya en el verano, estamos en los meses de julio y de agosto. Habíamos visto que todo esto arrancaba el 10 de mayo el primeros de mayo de 1410, y llega la comunicación, la noticia de que en Aragón se ha muerto el rey Martín el Humano. Y entonces el que tenía que sucederle era el Fernando de Antequera, el Fernando de Castilla, que era pretendiente al trono de Aragón. Por eso se reúne luego el compromiso de Caspe, los nobles, que aceptaron finalmente a Fernando el de Antequera como rey de Aragón. Pero él siempre, cuando está haciendo todas estas batallas y todas estas acciones, lo está haciendo como castellano, no lo está haciendo con aragonés. Pero claro, él sabía que si traía a las tropas, si traía con las tropas castellanas una victoria fuerte, eso le iba a hacerle ganar muchos puntos para hacerse de una manera preeminente con el reino, de convertirse en el rey de Aragón. Bien, entonces sigue avanzando, estamos ya en septiembre, y el 2 de septiembre ya los sitiadores, los soldados castellanos, ya logran privar a la ciudad de abastecimiento de agua. Y el día 10 de septiembre dice que llegó allí el pendón de San Isidoro de León, que dijeron, esto vamos aquí a obrar un milagro, y ya veréis cómo vamos a conquistar la ciudad. Todo esto, claro, los moros arriba asustados, estos cantando aleluyas por allá abajo con el pendón ondeándolo al viento con la espada, os vamos a dar lo más grande. Y ya claro, pero las fechas pasaban, se iba acercando el otoño, se preveían lluvias,
todo estaba ya muy complicado. Y entonces llega el día 16 de septiembre, donde se produce, ellos dicen que un hecho milagroso, que es la aparición de Santa Eulalia. Entonces, el día 16 de septiembre hay varios santos, y una es Santa Eulalia. Y esta mártir, pues dicen que se le apareció en sueños por la noche al rey Fernando el de Antequera, y el otro se quedó sobrecogido de la aparición y le dijo, bueno, pero ¿qué puede hacer? ¿Hacia dónde tiro? Porque esto se me está haciendo inacabable. Voy hacia Ronda, tiro hacia Málaga, voy hacia Loja. Y le dijo, no, toma Antequera, y se ató esa frase de salga el sol por Antequera y que sea de lo que Dios quiera. Que dijo el futuro rey de Aragón, Fernando de Antequera, dijo, pues contra las murallas. Y ese día lanzó las tropas contra las murallas y se asaltó lo que es la Alcazaba, que ahora os contaré un poco dónde está y cómo se ve y qué es lo que se visita, y ya fue a partir de ese momento cuando se dio fin a la defensa y a la ciudad como ciudad musulmana que había sido Antequera. Bien, lo primero que hacen es liberar a los cautivos, a los cristianos que estaban en la ciudad, y todavía quedan algunos arriba del todo de la Alcazaba, y dicen que prefieren morir antes de entregarse, pero el conde de Trastamara y el obispo de Rojas convencieron al regente para que dijera, como él había dicho, de ahí no va a salir ni uno vivo, todos los que no me han dejado entrar en Antequera les voy a cortar la cabeza a todos. Y entonces el conde de Trastamara y el obispo de Rojas le dijeron, hombre, perdónales la vida, déjales irse a Archidona y vamos a acabar con todo, porque claro, todo lo que eran los esfuerzos militares costaban mucho dinero a lo que era la corona, y todo eso había que sacar impuestos, había que cogerle a la gente trigo, había que coger leva de tropas de todos, y claro, acabar una guerra también era importante. Bueno, el caso es que ambos convencieron al Fernando de Antequera, y el conde y el obispo tomaron posesión de la Alcazaba, y al día siguiente salieron pues los últimos defensores, que ya solo quedaban 895 hombres, 770 mujeres y 863 niños. Esto ya, claro, como ya estamos entrando en una historia más reciente de lo que es la toma final, ya se hacía con una cuestión detallada. Y en los días siguientes, pues lo que hicieron fue vender a los cristianos todos los bienes que no podían transportar, que serían muchos y muy buenos, y empezaron a marchar para Archidona, que es el pueblo que está enfrente, como unos 16 kilómetros de Antequera. Esto supuso fue un golpe para la moral nazarí, fue un golpe terrible. Imaginaros todo lo que sacaron de la ciudad, que tuvieron que prestar los cristianos, los castellanos, 1000 bestias de carga para que se llevaran parte de las riquezas que tenían. Pero dice que aquello fue una escabechina, que los cristianos pues se dedicaron a perseguir, cada vez que veían que asomaba un candelabro dorado por encima de algún burro, allí iban, le mataban un desastre. Bien, como todo esto había tenido lugar, como os he dicho, el día 16 de septiembre, se consagró al poco tiempo una iglesia dedicada a Santa Eufemia en la Mezquita Mayor, y se empezaron ya a desplazar parte de la fuerza hacia Sevilla, que era donde estaba la base de operaciones de Castilla en el sur. Y el Fernando, desde ese momento, el día 14 de octubre, hace una entrada en Sevilla espectacular, y ya todos a partir de entonces le llaman Fernando el de Antequera por la conquista que había tenido de Antequera. Bien,
el coste que supuso en la lucha de Antequera hizo que se frenaran un poco se frenara todo lo que era el impulso de conquista, porque había habido tanto desgaste en dinero para mantener el ejército. Se calcula que solo con frenar todo lo que era la operación de la conquista de Antequera, el reino de Castilla se ahorraba 20 millones de maravedíes, que era lo que costaba mantener el ejército. Y luego todo esto también supuso la liberación de 300 cautivos cristianos, porque claro, los moros en estas ciudades tenían esclavos que eran cristianos, que los habían cogido en batallas o en asaltos al pueblo y los tenían allí trabajando como esclavos. Bien, como ya el infante está liberado de todo lo que era la preocupación ya de la lucha al tener Antequera, pues se plantea obtener el reino de Aragón, como tal lo consigue en el compromiso de Caspe. Y en toda esta operación hay idas y venidas del rey Fernando de Antequera, del sur al norte, para consolidar y para hacerse con el reino de Aragón. Bien, antes de pasar adelante os voy a contar una historia de amor, la historia de dos enamorados. Bien, lo que se ve desde Antequera, como os dije, es la cabeza de la mujer dormida, pero a la peña de la mujer dormida o del varón dormido se le llama, ya topográficamente, se le llama la peña de los enamorados. La peña de los enamorados es la estructura de la cabeza que está omnipresente por todo. Cada vez que levantamos la vista vemos la cabeza con el mentón. Y tiene lugar una historia de amor que cuentan que durante todas estas historias del cerco, de las batallas para arriba y para abajo, un caballero cristiano de nombre Tello es apresado por el rey de Antequera. Y este tiene una hija que se llama Tazgona, que lo ven un día pasa por allí por las celdas de los prisioneros cristianos y ve a Tello, que está allí encadenado y marchito detrás de las verjas, y se enamora perdidamente de Tello. Entonces dice: ¿yo qué voy a hacer con este chico? Lo tengo que conseguir. Entonces le soborna a uno de los soldados que tenía y se escapan los dos, Tazgona y Tello, se escapan y tienen unas noches de amor intensísimas. Pero claro, el padre de Tazgona, el moro, pues le dice: no, aquí te vas a escapar tú te casas con quien diga yo, como se hacía entonces. Y dice: de irte con el Tello, nada de nada, así que como te coja, a ti te voy a volver, a la que vas a acabar en una mazmorra vas a ser tú, vas a ser, aunque seas hija mía, te voy a meter en la mazmorra, y al que voy a hacer picadillo, lo voy a cortar en rodajitas, va a ser este cristiano Tello, que encima te tenías que enamorar de un infiel. Bueno, entonces cuenta la historia que estos dos novios enamorados empezaron a subir hacia arriba, hacia lo que era la peña de los enamorados. Venían por una parte las tropas cristianas que venían a conquistar Antequera, veían ya que se acercaban por otra parte los moros que había mandado el padre de Tazgona para apresarlos, y nada, llegaron a la cumbre y se fundieron en un abrazo y se suicidaron y se tiraron desde la parte más alta de la peña, y dijeron que ellos, su amor era más importante, y que si no les dejaban amarse, que no tenía nada, no tenía para ellos ningún sentido vivir. Y desde entonces pues estamos con esto de la leyenda de la peña de los enamorados, de la historia de Tello y de Tazgona, que es el nombrecito de la princesa árabe enamorada. Luego, como os he dicho, 16 de septiembre,
el recuerdo de Santa Eufemia, Virgen y mártir, que está también omnipresente por las calles de la ciudad, y ese día pues en todas las casas y en todas las puertas ponen velas para recordar el hecho de la victoria a través de la intercesión de Santa Eufemia, de esta santa mártir. Y este es el sueño, como os he dicho, que en la noche una joven vestida con una túnica blanca y una larga cabellera se le apareció en sueños al rey Fernando de Antequera y le dijo: no dudes, conquista las tierras del sur y que salga el sol por Antequera. Y entonces parece que de estas palabras se transformaron el salga el sol por Antequera y sea lo que Dios quiera. Bien, solo os he contado la toma de una ciudad y me ha ocupado todo. Ni tan siquiera hemos entrado en la Alcazaba. Así que el siguiente episodio o uno de los próximos episodios será cómo entran, cómo es y cómo es ahora la Alcazaba de Antequera, porque tenemos una cosa preciosa. Podemos visitar dónde estaba la gente cuando se estaba produciendo, la gente, me refiero a la gente musulmana, la gente árabe, dónde estaba guareciéndose. O sea, todo el recinto perimetrado donde estaban en 1410 toda la comunidad, toda la población musulmana y militar, está todo que ahora se puede ver. Entonces podemos ver la muralla, podemos pasar por ella, podemos ver varias torres de lo que es la Alcazaba. La Alcazaba era cuando una cosa eran las ciudades en palacio, como podían ser la Alhambra, y otra parte era lo que eran las alcazabas, las defensas militares. En la Alhambra también hay una alcazaba, en Málaga hay otra alcazaba, en Almería hay otra alcazaba, pero aquí tenemos la Alcazaba de Antequera, de la cual os hablaré en un próximo podcast. Bien, hemos acompañado a Fernando el de Antequera, un rey de Aragón, también rey de Castilla, o infante de Castilla. Qué historias, con unas tomas ahí cruentísimas, con unas batallas fuertes. Aquí esto en lo que eran ya la historia de lo que sería la cruzada entre los reinos de Castilla y el reino nazarí, ya fue una cosa muy cruenta y muy dura. Ya os estaba hablando porque ya hay más datos y más proporción de información. Eran auténticas batallas bestiales y de destrozo, unos por Alá y otros por Cristo. Mira que aquí cortábamos la cabeza con mucha facilidad. Bueno, era nuestra historia y también es la historia de lo que fue el reino nazarí. Punto de inflexión, la toma de Antequera. Salga el sol por Antequera y que sea de lo que Dios quiera. Bueno, ha sido lo que hemos querido y nosotros un poco, bueno, también lo que Dios quiera, pero hoy lo hemos preparado y esto es Historia con Sentido, y ha sido un lujo, como siempre, poderos contar un trocito de la historia de Antequera, de la Peña de los Dos Enamorados. Historia con Sentido. Un día más, gracias por escucharme. Juan Carlos González presenta Historia con Sentido. El podcast que te habla de historias de la historia, sucesos, eventos, como si ayer fuera hoy. Escúchanos mediante Spreaker o iTunes. Contacta con nosotros por las siguientes vías: visitando nuestra web www.historiaconsentido.com o nuestro email podcast@historiaconsentido.com. Te ofrecemos también nuestra cuenta en Twitter @historiasentido. Historia con Sentido, un podcast de Juan Carlos González.